Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Angélica Nieto, soy CEO de Inviota y el día de hoy, Día Mundial del Medio Ambiente, vengo a presentarles este webinar que se titula Cultivar con la naturaleza, ecosistemas que sostienen la producción. Lo que vamos a ver es un repaso de lo que son los recursos ecosistémicos y cómo se aplican a la agricultura como biodiversidad funcional, los ciclos bioquímicos y también el papel de los microorganismos en el suelo. Para empezar, la biodiversidad es la base para el mantenimiento del bienestar humano. Esta relación permite que la sociedad pueda producir, distribuir y consumir bienes y servicios en un sistema socioeconómico a partir de todo lo que provee la naturaleza. Es decir, los ecosistemas brindan al ser humano múltiples beneficios conocidos como servicios o recursos ecosistémicos. A partir de los ecosistemas y las interacciones tanto físicas, químicas y biológicas que se dan entre los elementos que lo conforman, es posible obtener alimentos, agua, combustible y madera. Además, prestan servicios tales como la purificación del aire, el reciclado natural de los residuos, la formación del suelo, la polinización, la regulación de las plagas y enfermedades e incluso nos protege en algunas ocasiones ante fenómenos hidrometeorológicos. Bueno, entonces, habiendo explicado esto, entonces, ¿cuáles son los recursos ecosistémicos? Generalmente se dividen en culturales, de aprovisionamiento, de sostenimiento y de regulación. Eh, en la agricultura se habla principalmente de los de sostenimiento y de la regulación, ya que de ellos se puede obtener algún beneficio para la producción de los alimentos. Entonces, eso, los servicios o recursos ecosistémicos que tienen algún valor para la productividad agrícola, pues son el ciclo de los nutrientes, la variabilidad genética, la fijación de carbono, la moderación de eventos extremos, la creación del suelo, la descomposición, el control de las plagas, la purificación del agua y la prevención de la erosión. Entonces, a continuación vamos a hablar un poquito sobre la biodiversidad funcional. La biodiversidad funcional se habla todo aquello organismo vivo que ofrece algún servicio específicamente vamos a hablar de cómo se aplica esto a la agricultura. El primer servicio que se ofrece es la polinización. Cuando hablamos de polinizadores, pues nos viene a la cabeza una abejita, un abejorro, pero no solamente son las abejas, sino también existen murciélagos, pájaros y otro tipo de insectos que también pueden ser polinizadores. Al final la polinización tiene como objetivo pues el fecundar a la flor para que se pueda dar el fruto. Hace poco en IFAPA se hizo un evento donde se habló también de los círfidos como polinizadores y es muy interesante. Eh, Otro tipo de biodiversidad funcional en la agricultura son las infraestructuras verdes, que hablamos de los setos vegetales y plantas reservorio, que son pequeñas islas que se ponen dentro de la finca que tienen como objetivo resguardar a la fauna auxiliar, que pueden ser polinizadores o pueden ser controladores de plagas, pero que tengan como una casita donde puedan vivir. Estas islas se identifican o se reconocen porque están compuestas por plantas que son autóctonas del ambiente en el que se ponen. El otro tipo de infraestructura verde son las cubiertas vegetales. Las cubiertas vegetales tienen el objetivo de cubrir el suelo para evitar la transpiración del suelo, para conservar la humedad y es básicamente para conservar el suelo. Y por último tenemos los abonos verdes. Los abonos verdes tienen la función como de aportar algún nutriente a la planta, a las plantas, entonces lo que se hace, se cultiva y luego después se reintegra en el suelo, como es el caso, por ejemplo, de las leguminosas que pueden fijar nitrógeno del aire en sus raíces, entonces una vez que esto se mezcla con el suelo, pues le aporta nitrógeno al suelo. Luego tenemos el control biológico. El control biológico puede ser por insectos parasitoides, que son insectos que se desarrollan a expensas de un solo individuo llamado huésped, del cual se nutren provocando su muerte. Otro tipo de insectos son los depredadores, que atacan a diversas presas, como son los ácaros, los pulgones, las orugas. Luego tenemos por último los hongos entomopatógenos, que son los que producen algunas enfermedades y causan la muerte de insectos y otros artrópodos. Se conocen alrededor de 750 especies que tienen esta función. También no solamente se limita a hongos, también existe bacterias como puede ser Bacillus thuringiensis, que una vez que entra al sistema digestivo de la larva, produce cristales que hacen que se muera. También tenemos la reducción de enfermedades,
como que puede ser por bacterias y por hongos. Estas enfermedades se reducen debido a que las bacterias y los hongos producen antibióticos. También pueden competir contra los patógenos por recursos como el nitrógeno, el fósforo y otros nutrientes, limitando su crecimiento. También inducen la resistencia de las plantas. La resistencia sistémica es como el sistema inmunológico que tienen las plantas. Entonces las bacterias y los hongos producen ciertas moléculas que las plantas reconocen y activan su sistema de defensa contra estrés. También tenemos, por ejemplo, el parasitismo, en la formación de biopelículas, que lo que hacen es formar una capa alrededor de la raíz, impidiendo la entrada de patógenos. También hay una interacción simbiótica entre la planta y las bacterias y también modifican la rizósfera. Una forma en que la pueden hacer es cambiando el pH el área, la superficie que está alrededor de la raíz, impidiendo que se reproduzcan cierto tipo de microorganismos. A lo mejor otra también que puede ser es la producción de enzimas líticas, que lo que quiere decir es que estos microorganismos producen enzimas que degradan la pared celular de los patógenos como quitinasas o celulasas. Y por último tenemos la mejora del suelo, el reciclado de nutrientes y descomposición que puede llevarse a cabo por los microorganismos o por alguna fauna del suelo. Eh, Esto es a través, como beneficio, tiene la retención de los nutrientes, previene la filtración de los nutrientes, como puede ser la lixivación en el caso del nitrógeno, la descomposición de la materia orgánica, regresa los nutrientes a la forma mineral y mejora la filtración del agua para la formación de los agregados del suelo. Entonces, habiendo hablado como un poquito de los microorganismos y sobre todo esta parte del reciclado de nutrientes, vamos a hablar de los ciclos biogeoquímicos. Los ciclos biogeoquímicos son mecanismos propios de la naturaleza para prevenir la acumulación de ciertos compuestos mediante un proceso de reciclaje. Son importantes para mantener el equilibrio, ya que vuelven asimilables algunos compuestos, permiten la continuidad de la vida y tienen una capacidad descontaminante de forma natural o de degradación de compuestos. Antes del siglo XIX, los ciclos biogeoquímicos eran suficientes para la eliminación de los residuos. Sin embargo, después de la revolución industrial y con el incremento de la productividad, la acumulación se alcanzó niveles imposibles de asumir mediante procesos naturales. Esto pues lo que fue como resultado del desarrollo de nuevos compuestos, de la expansión de la agricultura, la tala de los árboles, el uso de los combustibles fósiles y el cambio de hábitos de la población. Entonces, bueno, vamos a hablar de dos ciclos solamente, en específico que para mí son los más importantes. Vamos a hablar del ciclo de carbono y el ciclo de nitrógeno. Como hablábamos, el ciclo del carbono es uno de los ciclos más importantes. Estamos hablando de ciclos biogeoquímicos, entonces vamos a darle un poquito más a la importancia de los componentes biológicos dentro de este ciclo. El carbono, como aquí lo vemos, es como la forma central es el dióxido de carbono, que está presente en la atmósfera y es fijado por las plantas o los microorganismos autótrofos. Y es donde entran la fotosíntesis, que los organismos fotoautótrofos, que son aquellos que se alimentan de la luz o obtienen la energía a través de la luz solar, fijan el dióxido de carbono en compuestos orgánicos, que como pueden ser las algas, las plantas o las cianobacterias. El mecanismo contrario a la fotosíntesis es la respiración anaerobia, la fermentación. Lo que hace es un compuesto orgánico, lo fermenta y lo convierte en dióxido de carbono. Este proceso se lleva a cabo por las plantas, por los animales y por algunos microorganismos. Otro proceso también interesante de analizar es cómo el CO2 se convierte a metano y cómo el metano se convierte a CO2. En este proceso también hay una cetogénesis de por medio y están involucrados los organismos que son metanótrofos y los metanógenos. Una parte interesante de esta parte es que estos microorganismos son anaerobios estrictos, lo que quiere decir que solamente van a vivir en ausencia de oxígeno. Tiene que no haber nada de aire para que puedan llevar a cabo su función. Y también es importante aquí mencionar las bacterias quimiolitotróficas, que son
las bacterias que obtienen la energía a través de la oxidación de compuestos inorgánicos, como el azufre, el nitrógeno o el hierro. Pueden tener como fuente de carbono tanto el dióxido de carbono como algún compuesto orgánico, y no solamente se reduce a las bacterias, sino también pueden haber algunas arqueas. Y de igual forma, vamos a hablar del ciclo de nitrógeno, tomando la importancia a los componentes biológicos de este ciclo, como puede ser, por ejemplo, la descomposición de restos orgánicos o las excreciones que van a producir amoníaco. El amoníaco, a través de la nitrosación, se convierte en nitrito, y a través de la nitración se convierte en nitrato. En este sentido están involucradas los nitrosomas y las bacterias como la nitrobacter. También tenemos la amonificación, que es la forma en la que el nitrógeno atmosférico se convierte en amoníaco, y esta reacción se lleva a cabo por Clostridium o por Acetobacter. La otra parte del ciclo de nitrógeno que me parece muy importante es cómo el nitrato se convierte a nitrógeno atmosférico, que es la desnitrificación que puede llevarse a cabo por bacilos o pseudomonas, y la que es más conocida es cómo el nitrógeno atmosférico se fija y se convierte en nitrato, que el nitrato al final es una forma asimilable para la planta de nitrógeno. Estas pueden ser bacterias, pueden ser hongos y pueden ser cianobacterias, como son Rhizobium, Acetobacter o Nostoc o Anabaena. Entonces, hablando un poquito de los ciclos biogeoquímicos, entendemos un poquito más la importancia que tiene el conservar el suelo o mantener el suelo, porque nos ayuda a purificar el agua, el ciclo de nutrientes, a generar este hábitat para que los organismos puedan vivir, a retener el carbono y de esta forma también a regular el clima. Entonces, todo esto es súper importante. Pero, ¿qué papel tienen los microorganismos en el suelo? Los microorganismos son responsables de funciones vitales dentro del ecosistema. El suelo es un ecosistema, entonces lo que hacen es mantener la estructura del suelo, regulan los procesos hidrológicos dentro del suelo también. Hablamos un poquito del intercambio de gases y el secuestro de carbono, reciclar nutrientes, la desintoxicación del suelo. Esto es también súper importante porque los microorganismos tienen la capacidad de transformar los metales pesados en moléculas que se vuelven como se pueden limpiar o se vuelven menos tóxicas para el ambiente, o también la otra forma que tienen es asimilar estos metales pesados y los guardan dentro de su organismo, entonces ya no están liberados en el ambiente. Entonces, la forma en que se pueden desintoxicar los suelos, y esta parte sería como entraremos un poquito hablando de la bioremediación. También pues descomponen la materia orgánica, la supresión de plagas y parásitos de enfermedades. Hablamos de supresión y no de eliminación, porque un suelo supresivo es un suelo que de forma natural no presenta alguna enfermedad alguna enfermedad. No porque no existan patógenos, sino que está tan bien equilibrado que el efecto que tienen estos patógenos no es tan grande para representar una merma económica dentro del cultivo. También los microorganismos del suelo son fuente de alimentos y de medicinas. Hablamos un poquito de la producción de antibióticos y las relaciones simbióticas y asimbióticas con plantas y sus raíces, y lo que todos conocemos que son los promotores del crecimiento vegetal. Entonces, hablando de los microorganismos, no hablamos de un individuo como tal, de un microorganismo que tiene una función, sino el suelo tiene un ecosistema vivo en el que no podemos separar uno de otro, sino que en su conjunto realizan ciertas funciones. ¿Y cómo hacen estas funciones? En 2024 salió un artículo donde clasifica a los microorganismos de acuerdo con su interacción para la adquisición de nutrientes, que traducido del inglés serían la clasificación quedaría como mineros, carroñeros y transportadores. Me gusta esta clasificación, me quedo con esta clasificación porque explica muy bien cómo trabajan en simbiosis todos estos microorganismos. Cuando hablamos de mineros, hablamos de todos los microorganismos que descomponen o movilizan sustancias orgánicas o inorgánicas que no están disponibles directamente mediante hidrólisis, oxidación o mineralización.
En este sentido, pues encontramos los microorganismos saprófitos, que pueden ser bacterias o hongos, las bacterias fijadoras de nitrógeno, las bacterias solubilizadoras de fosfato y los hongos ectomicorrícicos. Hablamos de hongos ectomicorrícicos cuando no están invadiendo la raíz, y generalmente las fotos que vemos de un árbol que conecta a través de una red de hifas con otra raíz de otro árbol, esos son los hongos ectomicorrícicos. Pueden llegar más allá, transmiten señales y son como esa red que existe debajo del suelo. La otra clasificación son los hongos carroñeros, que exploran y absorben eficientemente los nutrientes con la ayuda de las plantas hospedantes, pero no pueden acceder a los nutrientes almacenados en la materia orgánica ni los minerales. En este sentido hablamos de los hongos micorrízicos arbusculares, que son un grupo de hongos que forman una simbiosis con la mayoría de las plantas. Estos hongos lo que hacen es colonizar las raíces de la planta formando estructuras especiales llamadas arbúsculos, que facilitan el intercambio de nutrientes entre el hongo y la planta. Entonces, como vemos en la imagen, el hongo entra a través del tejido vegetal y la planta le proporciona azúcar y el hongo le proporciona nutrientes. Y por último tenemos a los transportadores. Los transportadores, como su nombre lo dice, lo que hacen es transportar nutrientes y bacterias a, a nuevas ubicaciones, aprovechando un gran volumen del suelo para obtener nutrientes. Esto es gracias a las estructuras de movilidad que tienen, como pueden ser los filos, los filamentos, los flagelos, perdón, los filis, que son estructuras de movilidad. Entonces eso les permite llegar más lejos, más allá de la rizósfera. Y también algunos microorganismos lo que hacen es producir una mucosa, que a través de esta mucosa se van transportando. Entonces aquí encontramos de los hongos que ya habíamos hablado antes, hongos micorrícitos, hongos ectomicorrícicos y los hongos saprófitos. Entonces, al final, como todos los mineros, los carroñeros y los transportadores, cómo interactúan para la adquisición de nutrientes, pues lo vemos en esta imagen. Todos esos microorganismos se comunican entre ellos y viven cerca de la raíz. Lo que este estudio dice es que en un suelo que tiene baja fertilidad, cuando hablamos de baja fertilidad, hablamos de que no hay nutrientes disponibles en ese suelo, la comunicación es mayor. Las flechas representan el traspaso de nutrientes, y entre más grande es la flecha, es que la relación es más grande. Entonces, cuando el suelo tiene baja fertilidad, esta actividad microbiana es muy, muy grande. Entonces, lo que le permite es suministrar a la planta de esos nutrientes. Sin embargo, cuando el suelo es fértil, estas relaciones disminuyen y la planta directamente toma de los nutrientes que existen libres en el suelo. Entonces, esta actividad microbiana se reduce y ya no hay esta interacción. Lo que me parece súper interesante porque justifica el hecho de por qué utilizando microorganismos solamente sin meter fertilizantes, precisamente la reducción de fertilizantes que se aplican en la agricultura pueden reducirse hasta en un 58%, porque los microorganismos son los que se encargan de suministrar estos nutrientes. Entonces, ya que hemos hablado de biodiversidad funcional, de ciclos biogeoquímicos, de los microorganismos en el suelo, ¿cómo podemos favorecer su actividad mediante prácticas agrícolas? Es decir, ¿qué prácticas agrícolas son las que lo favorecen? Pues no podemos casarnos con una sola solución, no podemos decir que una sola es la verdadera, pero existen diferentes enfoques que promueven una gestión sostenible del suelo. Por ejemplo, hablamos de la agroecología, que es un sistema basado en diversas tecnologías, prácticas e innovaciones que incluyen tanto conocimientos locales y tradicionales, así como la ciencia moderna. Es como una mezcla de tradición y modernidad. Luego tenemos, por ejemplo, la agricultura orgánica, que es la producción agrícola sin el uso nada de químicos sintéticos ni tampoco organismos genéticamente modificados. Tampoco se aplican reguladores del crecimiento ni ningún aditivo para el pienso. Todo es completamente natural. Luego tenemos la agricultura de conservación, que se basa en 3 principios, que es la mínima perturbación del suelo, la cobertura permanente del suelo y la rotación de los cultivos. Lo que tiene como objetivo mejorar las condiciones del suelo
para reducir que se degrade la tierra y aumentar el rendimiento. Y luego, ligado con la agricultura de conservación, tenemos otra técnica que en que consiste es mantener la cobertura orgánica permeante o semipermeante que protege el suelo, permitiendo que los microorganismos y la fauna se encarguen de la labranza y el equilibrio de los nutrientes. Generalmente se acostumbraba labrar el suelo, entonces lo que hacían es voltear el suelo, voltear la cara del suelo, y hacer eso exponemos los microorganismos al sol, reduce la cantidad de agua también, entonces toda la vida que existe pues se muere. Entonces, si nosotros no hacemos eso, estamos conservando el suelo. Y por último tenemos la agroforestería, que incluye sistemas de uso de la tierra, tanto tradicionales como modernos, pero la diferencia es que los árboles se gestionan junto con los cultivos y en algunos casos también con sistemas de producción animal dentro todo de entornos agrícolas. Entonces, para terminar, pues básicamente sabemos que los recursos o servicios ecosistémicos no los vemos, pero son esenciales en la agricultura. Entonces, comprender y potenciar estos servicios como son la biodiversidad funcional, los ciclos del suelo y la actividad microbiana, no solamente protegemos el medio ambiente, sino que también mejoramos la productividad, la resiliencia y la rentabilidad de las fincas agrícolas en general. Entonces, si nosotros cultivamos con la naturaleza y no contra ella, es la clave para una agricultura más viva, sostenible y eficiente. ¿Preguntas? Sí, te escucho. Me parece muy interesante porque la técnica de transformación genética con CRISPR es súper moderna, pero pasa lo mismo que con el COVID. No sabemos qué efecto va a tener a largo plazo. No estoy ni a favor ni en contra de los organismos genéticamente modificados, ya que tienen ventajas y tienen desventajas, como todo en la vida, pero no sabemos qué efecto vaya a tener. Al final es un gen que no está de forma natural y que no vamos a saber su consecuencia o qué consecuencia tiene en un ecosistema hasta que se pruebe. Entonces, cualquier organismo genéticamente modificado, pues no lo sabes. Un ejemplo no es un organismo genéticamente modificado, pero sí un organismo se cambió su genética, es el caso del aguacatejas. El aguacatejas no está de forma natural, es una mezcla entre dos especies, pero al mezclar estas dos especies se perdió un gen que permite activar la resistencia sistémica de la planta de aguacate. Entonces, el aguacatejas es más sensible a las plagas y a ciertos insectos porque no tiene esta molécula que le permite comunicarse y avisarle a la otra planta de que está en riesgo. Entonces, es como en este sentido es lo que podemos hablar un poquito de los organismos genéticamente modificados que no sabemos de qué forma vayan a afectar al ecosistema en sí. Claro, claro, también, por ejemplo, en España no están permitidos los organismos genéticamente modificados. Está permitido solamente el maíz y no para consumo humano. Entonces, a ver, si hablamos de regulación, es otra cosa que tienen que pasar muchísimo tiempo. Yo creo que algo de que se habla mucho en Imbiota es hacer visible lo invisible. Cuando la gente no ve las cosas, le cuesta mucho entenderlo o aprenderlo. Entonces yo creo
que a nivel de educación se tiene que hablar un poquito más de microorganismos, de cómo el efecto que tiene también todo lo que existe en el suelo. Yo creo que también lo que pasa es que yo creo que a partir de los 2000 empezó a haber un boom de bioinsumos, de biológicos, entonces se tiene más información ahora que antes. Entonces a lo mejor la educación hace falta, efectivamente, llevar ese conocimiento que se genera en las universidades, en los centros de investigación, a la gente que lo necesita y a la gente que está aprendiendo esto. Entonces, en general, en la educación básica también, hablarles un poquito más a los menores sobre los bichos, sobre los microorganismos, sobre un hongo, una bacteria. Cuando ven una placa Petri y lo entiende, yo creo que es diferente. Entonces yo iría por ese sentido, hacer un poquito visible lo invisible, darle un poquito más de valor a esto, porque al final son recursos naturales que están, hay que cuidarlos al final del día. Entonces yo diría que sería eso. No sé si alguien más quiera preguntar algo. Pues, vale, parece ser que no. Bueno, pues ya para terminar, simplemente eso, pues nosotros somos Inviota, somos una empresa que nos dedicamos a la, a la educación, a la formación, al asesoramiento, al acompañamiento y al desarrollo también de insumos para proteger el suelo, para restaurar los suelos. Actualmente en Europa el 65% de los suelos están entre altamente a medianamente degradados. Entonces, Inviota lucha por eso, por restaurar los suelos en el sector agrícola y, como lo comentaba hace un momento, hacer visible lo invisible y que la gente entienda por qué es tan importante el ecosistema del suelo. No solamente es aplicar bichos, no es solamente aplicar materia orgánica, es un sistema. Entonces los invitamos a que nos sigan en redes sociales y cualquier duda o cualquier pregunta tienen nuestros contactos ahí. Y pues muchas gracias a todos por participar. Nos vemos, hasta la próxima. Hasta luego.